Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y pues esta noche quiero compartir con ustedes cuál sería el propósito del libro de Zacarías. Les cuento antes de empezar o de iniciar de que por cuestiones laborales no me daba como el tiempo para poder hacer la exposición, y es por este motivo que le propuse a mi pastor de que si le podía dejar mi exposición mediante un video. Entonces, esta es la parte que a mí me correspondió sobre el propósito del libro de Zacarías. Antes de iniciar, quiero darles pues como un dato curioso, y es que Zacarías escribió en dos tiempos de su vida este libro. La primera parte la hace en el 520 al 518 antes de Cristo, y la segunda parte la hace en su vejez, que serían los años 480 al 470 antes de Cristo. Recordándoles también de que el tiempo allí disminuye. Antes de que venga Jesús, el tiempo en vez de aumentar disminuía, entonces por eso son las fechas. Hay también otro dato curioso, que es que todas las profecías de Zacarías ocurrieron en Jerusalén. Entonces, pues ahorita sí, ya que les he dado pues como estas curiosidades, quiero centrarme en el contenido del libro de Zacarías. Es uno de los libros que tiene más profecías después de el de Isaías. Y Zacarías profetizó con dos propósitos. El primero era pues alentar a los judíos a terminar el templo y alentarlos sobre el Mesías venidero. Debemos de tener en cuenta acá de que ellos venían pues de unas circunstancias bastante malucas, y es por eso pues de que sus creencias estaban como, ay, qué pereza creer, como que no queremos, como que nada les funcionaba. Pero llega el profeta Zacarías para darles esta ilusión y decirles de que Cristo sí existía, de que Jehová sí estaba con ellos y los acompañaba, y es aquí donde empieza pues a alentarlos, y adicional a esto pues a tener pues como algunas visiones. En sí, Zacarías tuvo 8 visiones. La primera visión es el jinete entre los arrayanes. Nos habla sobre que había llegado el tiempo propicio para construir el templo. La segunda visión, los 4 cuernos y los 4 carpinteros, nos habla de las naciones que se esparcieron a Judá, las cuales serían castigadas. Luego, la de los profetas, la de las profecías, perdón, tenemos una segunda sección sobre la coronación simbólica de Josué, el sumo sacerdote. Josué es un tipo o representante de Cristo. Finalmente serían nuestro sumo sacerdote, se le llama el renuevo. Se le llama el renuevo, que brotaría de las raíces y edificaría el templo. Al Mesías frecuentemente se le llama el renuevo como humano brotó del linaje de David. Este edificará un templo hecho con piedras vivas, siendo él la roca principal del templo. Zacarías profetizó lo que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo. Al decir los que están lejos, se refiere a los gentiles, o sea, a nosotros, mediante el renuevo o el Mesías, que aquí es donde él ya hablaba pues como sobre la gracia, como por decirlo así. Dios invitará a todas las naciones a ser parte de su pueblo. En la tercera sección, los judíos preguntan si todavía deben de guardar el día de ayuno que había, que se hacía como para conservar el propósito de recordar la destrucción del templo, y el profeta
Zacarías les recordó que no solo los días de ayuno se debe honrar al Señor, sino todos los días. No es por actos religiosos, ¿sí? Es por obediencia que se debe de hacer este acto. Y si nos ponemos a pensar en estos momentos, no solo le pasa al pueblo del Señor, sino que en este tiempo lo traemos a estas fechas, pasa igual. Muchas veces lo hacemos por ser religiosos y lo que nosotros debemos hacer es para tener un grado aún más de conexión con nuestro Señor Jesús. Es por esto de que esta palabra que estamos estudiando en estos momentos podríamos decir que se remonta al tiempo antiguo, pero si la traemos hoy en día aplica. Es más, hermanos, quiero decirles pues algo que pienso y es que cada vez que leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que esta es la única palabra que nunca va a pasar, porque se aplica para hace 6.000 años, hace 4.000 años, hace 2.000 años y hoy, estando en el siglo XXI, también la aplicamos a este mismo. Es una palabra de que es viva y eficaz. Bueno, también en el capítulo 8 Dios promete restaurar a Jerusalén y morar en ella. Dios se mueve celoso y salvaría a su pueblo. El pueblo de Dios poseería paz y prosperidad y muchas personas de otras naciones buscarían al Señor. Y ahí es donde nosotros pues tenemos entrada y que es una profecía que él la dijo y que hoy vemos que se cumple a cabalidad. En la cuarta sección vemos que el Mesías vendría como un rey pastor, pero sería rechazado. Esta fue una de las profecías que él dijo en su momento, pero que era para aquel tiempo, para la venida de nuestro Señor Jesús. Los reyes de paz montaban asnos. Amén. Esto es algo que de toda esta investigación me ha llenado bastante el alma, porque dice de que los que montaban los asnos eran hombres pacíficos y pues el animalito puede representar esto de una forma realmente muy bonita porque si los vemos pues es así. Pero los reyes de guerra montaban caballos. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Es una profecía bastante bonita. En su primera venida como rey, Jesús vino sobre un asno para traer paz, pero él volverá con un caballo blanco, pero también como pastor. El Señor promete visitar su rebaño y de este buen pastor saldrá la piedra angular que fortalecerá a su pueblo. Y esto es una profecía que ya se cumplió también. En el capítulo 11, Dios le mandó a Zacarías a hacer los papeles de dos pastores. Primero Zacarías presentó el papel del buen pastor. El rebaño representa a Israel. Dios dijo que los judíos estaban destinados a la matanza porque rechazarían a Jesús, el buen pastor, y el Mesías. Hermoso precio con que me han apreciado 30 piezas de plata, otra profecía. Y esta hablaba de Judas, que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. En Mateo muestra que Zacarías 11:13, junto a otros versículos en Jeremías, se refieren a Jesucristo. Después de que Zacarías representó el papel del buen pastor, actuó como un pastor necio. Los que rechazan al Mesías, el buen pastor, serían entregados a pastores malvados, anticristos. La última sección nos lleva a los acontecimientos finales, que es aquí donde habla Zacarías del 12 al 14, que ahí ya le damos pues como fin. Zacarías describe cómo Dios protegerá a Israel y juzgará a sus enemigos en medio del peligro y los tiempos difíciles.
Dios derramará un espíritu de gracia y de arrepentimiento, es decir, abrirá los ojos espirituales y se darán cuenta que ellos crucificaron al Mesías y mirarán quienes traspasaron muchos entonces muchos se arrepentirán de su pecado y recibirán a Cristo como Salvador y como Señor. Como resultado, quedarán limpios de su pecado. En aquel día no habrá lugar para la idolatría, dice pues el Señor, y los falsos profetas tendrán vergüenza y estarán en silencio. Cuando el Señor retorne, se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, desde el cual un día ascendió a los cielos, y de Jerusalén saldrán aguas vivas, y será el Señor Rey sobre toda la tierra. Se grabará la inscripción santidad a Jehová, no solo en los artefactos humanos, sino también en los corazones de todo su pueblo. Cristo es quien vivió por primera vez montado en un asno, pero volverá en victoria sobre un caballo blanco. Este es como tal el propósito de este libro, y es darnos pues como una enseñanza, no solamente hermanos a aquel entonces, sino que vuelvo y reitero a nosotros. La palabra es viva y eficaz y es para cada uno. Entonces, de esta manera, el propósito del libro no solamente nos lleva a decir, es que sucedió, es que ha pasado, no, porque todavía faltan profecías por cumplirse, y es acá donde cada uno debemos estar dispuestos y atentos para que la salvación sea también para nosotros mismos. Se había hablado pues de unas curiosidades, mis hermanos, y aquí les tengo pues como algunas. Entonces dice de que el libro de Zacarías tiene 14 capítulos, lo que quiere decir que es el más largo de los profetas menores. También, según la tradición cristiana, uno de los versículos más conocidos de Zacarías es que él se encuentra en el capítulo 9:9, donde se profetiza la venida del Mesías montado en un burro. Este verso se cita en los evangelios como una profecía cumplida durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y pues ya sobra como explicarlo, porque para ninguno de nosotros es como un secreto de que esto ya sucedió, ¿cierto? También, mis hermanos, hablamos de Zacarías también profetizó la futura traición de Jesús por parte de Judas Iscariote cuando describe una visión de un pastor necio que destruye su rebaño. En el capítulo 14 de Zacarías también se describe la venida del Mesías en la batalla final, en la que derrotará a los enemigos de Israel. Esta descripción de la batalla final es una fuente importante para la teología cristiana sobre el fin de los tiempos. Entonces es demasiado interesante, porque pues hoy en día de allí se saca pues como tal lo que es la teología, que pues hoy acá este grupo de personas estamos estudiando para conocer un poco más de Dios. Bueno, ya para concluir, Zacarías pues fue un profeta y sacerdote que nació en Babilonia, viajó con el primer grupo de israelitas que regresó a Jerusalén. Sus profecías se registran en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, y se enfoca en alentar a los judíos al terminar el templo y el Mesías venidero. Zacarías profetizó que el Mesías vendría como un rey pastor y sería rechazado, pero volvería en victoria sobre un caballo blanco. El libro de Zacarías contiene 8 visiones, la coronación simbólica de Josué, y describe la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías como el buen pastor. En su muerte se dice que fue martirizado en el templo y el altar. En general, Zacarías pues es un personaje importante en la historia del pueblo judío, y su libro es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Con esto los dejo, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero pues de que para cada uno hubiese sido clara la información. Que el Señor les bendiga.